Buenas tardes a todos. Damos inicio a una nueva reunión del Instituto de Derecho Laboral del Foro de Abogados. En esta oportunidad se ha coordinado una actividad en conjunto con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. En ese sentido, agradezco la colaboración al doctor Fernando Manrique Cobos, técnico letrado de la Comisión Médica 26. En el día de hoy disertará el doctor Alejandro Speroni, a quien agradecemos especialmente su participación. El doctor Speroni es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires con diploma de honor y cuenta con un extenso y prestigioso currículum. Actualmente ocupa el cargo de gerente de asuntos jurídicos y normativos de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. El tema a desarrollar será presupuestos, alcances y procedimientos del COVID dentro del sistema del riesgo de trabajo. Bueno, el universo de contingencias resarcibles, a medida que avanzaba el siglo, se fue extendiendo de un modo inmanejable, no susceptible de ser asegurado. Aparecieron creaciones pretorianas, como ustedes saben, ¿no? La llamada enfermedad accidente, la indiferencia de la concausa se erigió una especie de principio prácticamente dogmático por parte de los tribunales, y el resultado fue que se tornó en una actividad directamente inasegurable. Imagínense ustedes, en el año, hagamos un repaso muy sucinto y apretado de cómo se amplió el universo de contingencias resarcibles. Con la ley originaria estábamos, al momento de, digamos, a la hora de tener que delimitar la contingencia, el daño generado como causalmente por el trabajo, estábamos ante lo que se ha llamado el riesgo profesional. Es decir, el empleador estaba obligado a resarcir los daños producidos por la actividad particularmente, especialmente encomendada al trabajador, ¿no? Eso es el accidente por el hecho del trabajo. En el año 40 se sanciona la ley 12.631 y se abandona ese criterio por el llamado riesgo autoridad. Ahí ya empieza a colarse el concepto de la ocasionalidad, que tenemos hasta el día de hoy, lo tenemos en el artículo 6 de la ley de riesgo de trabajo, ¿no? Ya entró la ocasionalidad, es decir, ya no se cubren los daños que son consecuencia directa de la tarea encomendada al trabajador, sino todo daño generado como consecuencia de que el trabajador está dispuesto a cumplir con su débito laboral, ¿no? Aparece la ocasionalidad. A medida que él está bajo la autoridad del empleador, si se produce un daño bajo esas condiciones, aunque no esté en el ámbito específico del trabajo, es susceptible de ser cubierto. El extremo de la ocasionalidad aparece con la sanción de la 15.448 en el año 60, los accidentes in itinere. Esos debates también les invito a que los lean, son muy interesantes, del año 60, el gobierno de Frondizi. Ahí muchos diputados, un debate rico, intenso, acalorado. Uno dice, bueno, está bien, es así, esto por razones de principio hay que cubrir, porque ¿quién cubre si no los infortunios que padece el trabajador en el trayecto del domicilio al trabajo? Ya está dispuesto, es un conjunto de circunstancias inequívocas que lo ponen al trabajador de algún modo subordinado y al servicio del débito laboral. Por consiguiente, si sufre en esa ocasión un trabajo, por la ocasionalidad, un daño, perdón, una contingencia, por esa misma ocasionalidad nace la obligación resarcitoria. Bueno, el accidente in itinere, yo tengo una posición personal respecto de eso, no comprometo de ninguna manera con esto la postura institucional del organismo, de la superintendencia, pero yo creo que en algún momento habría que pensar en un seguro especial de cobertura de los accidentes in itinere. Porque, imaginemos, fíjense, la ley de riesgo de trabajo, la 24.557, sancionada en el año 95, la que todavía está vigente y de la cual voy a hablar inmediatamente, tiene como principal objetivo, cosa que no ocurría con ninguna de las leyes anteriores, todas modificaciones de esta del año 15, 96-88, como principal propósito la prevención, reducir la siniestralidad mediante la adopción de medidas preventivas. La lógica preventiva no existía en el tratamiento de las leyes que regulaban la protección y el resarcimiento de los infortunios laborales. Estaba solamente la ley 19.587, todavía vigente, del año 72, pero no estaba incorporado. Bueno, pensemos por un segundo,
si el principio basal, el objetivo principal y explicitado de la ley de riesgos es la prevención, ¿qué clase de prevención puede hacer el empleador o la propia aseguradora de riesgo de trabajo que lo cubre en el sistema actual? ¿Qué clase de medidas puede adoptar, repito, de control sobre la vía pública? Ninguno. Es un artificio. Evidentemente, esto no es lo más racional para un sistema de seguro. Pero bueno, no importa, es lo que hay hoy y hoy funciona así. Pero repito, personalmente considero que en algún momento el legislador deberá pensar en una cobertura de seguros también para esta específica contingencia de ocasionalidad que es el accidente. Por favor, hijo. Siguiendo con el derrotero de la ley, decíamos que de la ley 9688, y para terminar este resumen así de introductorio, histórico e introductorio, en el año 90, el INDER, que era un ente autárquico que actuaba en jurisdicción del Ministerio de Economía, ya liquidado, pero que ejercía el monopolio de la actividad reaseguradora, y que surgió en gran parte a partir de estos debates que les mencioné recién, de los debates parlamentarios para la sanción de la 15448 del in itinere, porque algunos diputados nacionales en esa ocasión señalaron, bueno, hay que dar cobertura a esto por sí, por razón de principio, pero habrá que ver, deberán transcurrir algunos años para ver en qué medida esto es susceptible de ser asegurado. Bueno, estos legisladores no se equivocaban, fueron visionarios, y la verdad es que el sistema hizo agua, como se dice medio vulgarmente ya hoy. Colapsó. Prueba de lo cual fue que el INDER, el Instituto Nacional de Reaseguro, dictó 3 resoluciones, creo que eran 3, 16, 17 y 18 en el año 90, y declaró que esta actividad era inasegurable. Por lo cual, ahí existió una conciencia política y pública de que había que encontrar una solución. Imagínense, les doy como dato, también un dato bastante ilustrativo de en qué medida era un problema nacional a través del monopolio del reaseguro, del INDER, que hay estudios según los cuales la deuda pública soberana de los años 80, que es cuando francamente empezó a incrementarse mucho, vaya, los militares la habían incrementado bastante a la luz de la deuda anterior. Sabemos que es un problema endémico de la Argentina porque desde Rivadavia, desde la Baring Brothers, ustedes saben que el empréstito contraído por Rivadavia en los años 20 se terminó de pagar en el segundo gobierno de Roca, 1902. Así que Rosas pagó intereses. Todos los gobiernos del siglo XIX tuvieron que pagar intereses de deuda. Así que es un problema genético nuestro. Ojalá nos liberemos algún día de ese collar y busquemos otro modo de manejar nuestra macroeconomía que no sea acudiendo a algo que ya sabemos que como mínimo no es virtuoso, que nos paraliza, restringe nuestra capacidad soberana. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas en un tema que me interesa mucho, pero que no es el objeto de la presentación de hoy. Pero les decía, parte de la deuda pública nacional, de la deuda contraída por el Estado Nacional, estaba justificada en la necesidad de cubrir el déficit enorme, fabuloso que tenía el INDER, el Instituto Nacional de Reaseguro, que tenía que solventar las compañías, tenía que solventar los premios de las compañías de seguro que quebraban, que no estaban en condiciones de seguir adelante y de responder por esas pólizas. Así que bueno, en este contexto, antes se había sancionado, acá la tenemos, la 24028, fue un paliativo, fue un intento de dar una respuesta provisoria, pero bueno, en el año 94 se asume la necesidad de dar una respuesta global, para lo cual se convoca a un acuerdo marco, especie de pacto social, como esos que siempre todos los gobiernos anuncian que van a convocar y no siempre ocurre, salvo cuando hay crisis grandes, como pasó por ejemplo en el 2001, 2002, que con la guía de la Iglesia Católica y algunas otras instituciones así, de carácter religioso, espiritual, se hizo un acuerdo con el que contó el presidente Dualde para hacer las reformas que hizo, ¿no? Las medidas drásticas, tremendas que adoptó, necesarias por otra parte. Bueno, en el año 94 se convocó un acuerdo marco para el empleo, la y la equidad social.
Ese fue el nombre del acuerdo marco. Como resultado del acuerdo marco, se sancionó en el año 95 la ley de riesgos, cuya entrada en vigencia quedó aplazada hasta tanto el Poder Ejecutivo Nacional, y ahí ya vamos entrando en el tema específico de la charla. Digo que la ley, sancionada en el año 95, el 13 de septiembre, entró en vigencia a mediados del 96 porque estaba sujeta su entrada efectiva en vigor a que el Poder Ejecutivo Nacional aprobara el listado de enfermedades profesionales. Claramente la ley, a diferencia de lo que ocurría antes, donde había habido pronunciamientos que permitían el apartamiento, otro tema que medio pasé por alto, pero es parte de esa ampliación absurda, ¿no?, de las contingencias resarcibles por un solo sistema, ¿no? Permitían que el juez pudiera apartarse del listado. Entonces no se sabía qué es lo que era materia de cobertura. En este caso, la ley de riesgos claramente incorpora una figura que ha generado cada vez menos, pero cierto escozor entre los laboralistas y los abogados que se dedican a los derechos sociales y a la seguridad social, que son las aseguradoras de riesgo de trabajo. La ley de riesgo dijo, en primer lugar, dijo acá, no hay posibilidad en materia de enfermedades, dejemos de lado los accidentes, lo que vamos a tratar hoy son enfermedades y una particular, que es la COVID-19. En materia de enfermedades no puede haber concausalidad, cosa que ocurría antes. Ocurría la posibilidad de que se determinara, de que se deslindara qué parte del daño puede ser atribuible al propio trabajador, a una preexistencia, a una labilidad, a un factor ajeno, y qué parte es atribuible al trabajo propiamente dicho. No, acá se cortó el nudo gordiano, se dijo, acá hay una divisoria de aguas. Este sistema, en materia de enfermedades, solo cubre las enfermedades del listado, porque asume, llevó un año aprobar ese listado, como les digo, asume que en este listado están las enfermedades respecto de las cuales hay un nexo de causalidad directa e inmediata entre el agente de riesgo específico de cada enfermedad, entre el cuadro clínico, es decir, la enfermedad propiamente dicha, la exposición y la actividad, los SIU, ¿no? Ustedes saben que las actividades están categorizadas a través de un nomenclador, un llamado clasificador industrial universal. Bueno, el decreto 658 respeta la intercurrencia de estos 4 factores y excluye, evidentemente, no se incorpora a la lista con carácter general, ninguna enfermedad que no reúna estos requisitos. Acá me salteo una firmina, después vuelvo una de atrás. Acá fíjense, acá está bastante claro cómo se incorpora de manera general una enfermedad al listado. Tiene que intervenir el comité consultivo, que es como una proyección dinámica de ese acuerdo marco, es un ente tripartito, muy valioso. La verdad, yo trabajé en este organismo, he vuelto ahora hace unos pocos meses, pero siendo un joven abogado, fui de los primeros que participó en la creación del sistema en la década del 90, así que bueno, participé en la elaboración, la redacción de los decretos reglamentarios por ejemplo, de comisiones médicas, los de higiene y seguridad, el 170, el 334. Me tocó trabajar unos 6 años desde la fundación del sistema, de la creación. Después seguí en la actividad profesional, independiente, también en la función pública, pero ahora quiso Dios que volviera. 20 años después me encuentro con un sistema notoriamente mejorado, pero que bueno, lo conozco bastante, porque les decía, en esa experiencia, además de ser responsable del servicio jurídico, yo fui secretario técnico de este comité tripartito que está en el artículo 40. Es un comité integrado por representantes del trabajo, ¿no?, de las asociaciones gremiales, de las entidades gremiales, de las cámaras empresariales y por funcionarios designados por el ministro de Trabajo y presidido por el propio ministro. A través de la intervención de este comité se incorporó por vía de un DNU, es decir, se elevó al Poder Ejecutivo un proyecto de DNU que se sancionó, que es el 1278 del 2000, en virtud del cual se admitió un distingo que no existía de ninguna manera, hubiera sido un escándalo en esos primeros 4 años, la existencia de estas llamadas enfermedades no listadas. Se admitió la posibilidad de que en determinados casos y bajo supuestos específicos de prueba, a ver, esperen que no quiero manejar bien esto, acá está, la petición fundada, en la medida de que se pudiera acreditar que existe la exposición a un riesgo determinado
y que existe también una causalidad directa e inmediata entre el riesgo y la dolencia, la Comisión Médica Central, que es la que siempre tiene que pronunciarse en esta materia, puede ordenar la cobertura de estas enfermedades no listadas, solo en el caso particular, como si fuera un fallo o en ejercicio de facultades jurisdiccionales, ¿no? Ahora, estas enfermedades no listadas a lo largo de estos 20 años, la verdad es que están subdenunciadas. Sería largo analizar entre nosotros hoy cuál es la razón por la cual están subdenunciadas. Y si digo que son subdenunciadas, no es una interpretación antojadiza, solitaria, mía, arbitraria. Lo digo a la luz de los promedios que tiene la OIT, que publica la OIT. Son, pero sensiblemente superiores. Me refiero, tomemos como cociente las enfermedades denunciadas y como denominador la totalidad de enfermedades. Bueno, la verdad es que son muy pocas las que hay en la Argentina. Algunos me han dicho, colegas y de colegios de abogados, me dicen, no, lo de la petición fundada dificulta porque tiene que ser, el DNU 1278 fue reglamentado por un decreto 410 del año 2001, después retocado posteriormente en el año 15, pero exige la intervención para que la petición sea considerada fundada, tiene que contar con un certificado médico expedido por un médico especialista en medicina laboral o médico legista. Entonces me dicen, bueno, esto es costoso, el trabajador no lo puede afrontar, el abogado tampoco lo hace, no sé, sería largo y me parece que no es materia de tratamiento en esta exposición. La realidad es que las enfermedades no listadas, que se suponía que iban a tener un impacto enorme financiero en el sistema, no lo han sido. Y en previsión a a esta suposición de que podían tener un alto impacto, se les dio un financiamiento específico que es el de un decreto del año 97, que es el 590-97, que se pensó para determinadas patologías que no tienen incidencia alta en cuanto a gravedad, en porcentaje de incapacidad, pero que sí tienen alta difusión, alta masividad. Y estas son más graves desde el punto de vista de la cobertura financiera que las enfermedades de mucha gravedad pero poca incidencia individual. Entonces, para la primera categoría se dispuso crear un fondo financiero, digamos, auxiliar al flujo de ingresos que tienen las aseguradoras, que se conforma con una porción fija de la alícuota, que se fijó en el año 97, en esa época, como ustedes saben, existía otra institución que ya desapareció, voló por los aires, que era la convertibilidad de la moneda argentina por el dólar, es decir, si eran 0,60 pesos, eran 0,60 dólares. Bueno, ese fondo hoy es superavitario, tiene bastantes recursos, y me detengo unos minutos en el fondo porque este fondo va a ser utilizado, el DNU 367, a cuyo tratamiento vamos a entrar en pocos minutos más, se determinó que ese fondo tiene que dar cobertura en un 100% al costo de las prestaciones de la COVID-19, que ya vamos a ver cómo el decreto 367 contempla y administra la cobertura, desde el punto de vista de las cuestiones de fondo como las procedimentales. Acá está una filmina vinculada al comité, bueno, ya les hablé del comité. Bueno, vamos a ir entrando entonces en el DNU. El DNU acá se señala que hay un antecedente del 20 de marzo, está bien. Hubo, en cuanto vino el aislamiento, es decir, un día después, en realidad, el 12 de marzo, cuando se sancionó el DNU 260, el que amplió por un año la emergencia sanitaria, dispuesta ya por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Ustedes recuerdan, la primera ley de esta gestión del presidente Fernández es esa ley que, entre otras cosas, dispone la emergencia sanitaria, no solo sanitaria, emergencia financiera, administrativa, ¿no? Pero bueno, esa emergencia sanitaria, que era de diciembre 19 a diciembre 20, el decreto 260 la extendió por un año. Así que tenemos por ahora, en este momento, si no se deroga el 260, cosa que parece difícil que ocurra a la luz de lo que está pasando, tenemos emergencia sanitaria hasta el 12 de marzo del año 21. Entonces, a partir del 12 de marzo de este año, comenzaron las consultas, tanto de las aseguradoras, de los empleadores, de las entidades gremiales.
Entonces se sacó una nota de la Gerencia General aclarando que, bueno, muchas de estas notas siempre como tienen siempre un cierto trasfondo político, venían con una redacción un tanto capciosa, como diciendo, ¿qué hace el sistema de riesgos? Tenemos una tenemos declarada una pandemia por la Organización Mundial de la Salud, tenemos casos sospechosos, personas mayores invitadas a estar en cuarentena, personas que vienen del exterior obligadas a estar en cuarentena, ¿se acuerdan? Parece que hubiera pasado un siglo, hace 2 meses de eso. Entonces, llovieron las consultas, entonces se optó hasta analizar y evaluar la viabilidad de dictar una norma de excepción, se optó por redactar esta nota de la Gerencia General del organismo, aclarando que el sistema ya tenía un instituto para dar cobertura a la COVID-19, preliminarmente, que es lo que les mencioné recién. La enfermedad profesional, no la stricto sensu, la que se incorpora de manera general al listado del 658 del 96, sino la enfermedad no listada, que se incorpora caso por caso a través de la CMC, de la Comisión Médica Central, mediando petición fundada y acreditación del nexo de causalidad directo e inmediato entre el agente de riesgo y la actividad. Está bien señalarlo como un antecedente porque lo es. Ahora, pocos días después, el 13 de abril, ya se sancionó el DNU 367 de 2020. El 367 es en el que nos vamos a detener ahora un buen rato. Tiene bastantes innovaciones, algunos autores señalan como crítica que tiene como un exceso de creatividad, que hubiera sido más simple, dicen algunos artículos, ¿no?, de doctrinarios, algunos los habrán leído ustedes, dicen, no, ¿cómo hubiera sido más simple incorporar al listado? Imagínense ustedes incorporar al listado una enfermedad de la cual en ese momento todavía no se conoce mucho, o poco más bien, la etiología, los alcances concretos del daño corporal que genera. Todo eso es parte de una hipótesis en este momento. Hubiera sido bastante torpe empiojar, y permítanme el vulgarismo, empiojar un listado que fue fruto de una elaboración científica rigurosa, seria, que permite tener previsibilidad en materia de costos, en un sistema de seguro social que funciona bien. Entonces, el Poder Ejecutivo optó criteriosamente por decir, no, vamos a dar cobertura y una cobertura efectiva e inmediata. No sabemos si hay secuelas incapacitantes, sí sabemos que las personas se contagian y se enferman y que hay baja laboral. Vamos a dar respuesta inmediata a la baja laboral. ¿Cómo lo hizo? Creando algo que los abogados aprendemos en la facultad y que después rara vez en nuestro ejercicio profesional tenemos que tratar, que son las presunciones iuris et de iure, las presunciones de pleno derecho. A ver, está en la primera, que está en el artículo 1. El artículo 1 determina que hay, para la cobertura inmediata, hay una presunción de pleno derecho, es decir, se entenderá que la COVID-19 es una enfermedad profesional. Y el artículo 2 lo complementa afirmando, prohibiendo a las aseguradoras de riesgo de trabajo la posibilidad del rechazo, que está en el decreto 717. Ustedes saben que las aseguradoras no deben otorgar cobertura si rechazan, tienen la posibilidad de rechazar. En este caso, el artículo 2 directamente les prohíbe. Ahí está la presunción de pleno derecho. Una presunción, la mayor parte, la inmensa mayoría de las presunciones que hay en el ordenamiento jurídico, no solamente el nuestro, en el de todo el mundo, son iuris tantum, es decir, están sujetas a poder ser desvirtuadas por prueba en contrario. Ahora, si en el artículo 2 del 367 se dice que las aseguradoras no podrán rechazar la cobertura de las contingencias previstas en el artículo 1 y deberán adoptar los recaudos necesarios para que al tomar conocimiento de la denuncia del infortunio laboral, acompañada del correspondiente diagnóstico confirmado, lo leo porque es importante porque después lo vamos a ver en la reglamentación. Este es el requisito liminar, esencial. Hoy estamos tratando casos que ya están entrando en la superintendencia. Bueno, el diagnóstico es el elemento determinante, por eso está en el DNU, no solamente en la norma reglamentaria. Ante el certificado emitido por autoridad sanitaria habilitada,
que son los que están en el registro federal, ¿no?, de entidades de salud, la RT no puede negarse a dar cobertura. Presunción iuris et de iure, de pleno derecho. Está obligada a dar tratamiento inmediato. Ahora, para siempre, respecto de cualquier población, no. El propio artículo 1 delimita la población beneficiada de esta presunción de pleno derecho, que es repito, una presunción excepcional, muy fuerte y transitoria. Es para la población que, acá está en la filmina, que a partir del dictado del decreto de necesidad de urgencia 297, dispuso que puedan estar exceptuados del aislamiento social preventivo y obligatorio que pesa sobre toda la población. Ustedes saben que el artículo 6 del decreto 297 impone un confinamiento sanitario, que se optó por denominarlo aislamiento, el ASPO, ¿no?, el llamado ASPO, el aislamiento social preventivo obligatorio. Ahora, no se podía paralizar la sociedad. A nadie se le ocurrió algo tan delirante, no había que paralizar la sociedad, nos íbamos a morir de hambre directamente. Entonces, ¿qué hizo el decreto? Dijo, bueno, artículo 1, prohibición de circulación, todo el mundo en sus casas, cuarentena, confinamiento sanitario. Ahora, en el artículo 6 determina ciertas actividades que optó por calificar de esenciales. Evidentemente esa calificación no fue lo más feliz, y estamos viendo los resultados, porque hay controversias interpretativas, que ustedes ya se podrán imaginar sobre qué versan, y yo se los voy a decir enseguida. Optó por determinar que a ciertas actividades, calificándolas de paso como esenciales, que en realidad no por esenciales, sino porque comprometen el interés general, para no paralizar la sociedad, están dispensadas del aislamiento. Entonces, esas personas dispensadas del aislamiento, que podrían estar bajo la protección de sus hogares y sin riesgo de contagio, por consiguiente, están obligadas a trabajar, que son, en primer lugar, personal de salud, seguridad, alimentos, telecomunicaciones, bueno, los que manejan residuos patógenos, bueno, hay como 24 casos que están ahí incorporados, vinculados a la energía eléctrica, para que la sociedad no esté paralizada. Esa población se entendió, digamos así, por una razón de ética social, que merecían una protección inmediata, no discutible, con presunción de pleno derecho. Ahora, como ustedes saben bien, el decreto 297 fue prorrogándose a través de decisiones administrativas de jefatura de gabinete, en ejercicio de facultades delegadas, y de normas provinciales también. ¿Y qué está ocurriendo ahora? Que a medida que pasa el tiempo, se cambian las fases de la cuarentena se va tornando dinámica, ágil, a la luz de la evolución epidemiológica. Hay determinadas regiones del país que se considera que no tiene sentido que estén bajo la estricta y tan rigurosa aplicación del aislamiento general. Entonces hay cada vez más actividades que se dispensan de cumplir con el aislamiento. Ahora, ¿qué pasa? No se las califica de esenciales. Entonces, bueno, estamos en ese debate. Nosotros ya en el servicio jurídico hemos emitido un dictamen, entendiendo en la línea de lo que yo acabo de anticipar, digamos, es un dictamen público, ¿no? Yo entendemos el servicio jurídico de la superintendencia, que acá no está en juego la calificación de esenciales. Una calificación, como podría haber sido cualquier otra, no se trata de dilucidar en cada caso el carácter esencial de una actividad respecto de otra. Lo que está comprometido es que el país no puede estar paralizado. Si a ustedes les gusta, todas las actividades que están siendo dispensadas pueden gozar del rótulo de esenciales. Lo que importa es que está comprometido el interés general, el bien común. Eso es lo que motiva que se las vaya dispensando. Por consiguiente, deben ser objeto de esta presunción. Acá está en la filmina, no se podrá rechazar la cobertura si se trata de los trabajadores previstos. Acá puse en negrita, mayúscula sostenida, presunción iuris et de iure, para que quede claro. Es un raro caso de presunción iuris et de iure. Muy llamativamente no he visto ningún artículo de doctrina que se diga esto, que yo lo afirmo con toda convicción. Es una presunción iuris et de iure, es una presunción que no puede ser desvirtuada por prueba contraria. Así que bueno, dije para qué población rige, hasta cuándo rige esta presunción. La presunción rige hasta que puede ser desvirtuada ante la Comisión Médica Central en caso de discutirse
el nexo de causalidad. Porque acá tenemos que hacer una división muy, muy nítida, muy tajante para no confundirnos. En general, en el sistema de la ley de riesgos. Una cosa es la cobertura del periodo transitorio durante el cual se presume, por razones biológicas, que en el plazo de 2 años el trabajador que ha sufrido una contingencia, ya sea accidente o enfermedad, va a poder recuperar su estado de salud. 2 años, periodo de ILT, incapacidad laboral temporaria. El trabajador tiene una prestación dineraria que es una sustitutiva de la remuneración, es lo mismo que la remuneración. Los primeros 10 días los paga el empleador, después lo paga la RT, y prestaciones médicas, las que necesite, las que están en el artículo 20 de la ley, amplísimas. Una de las grandes ventajas que tiene el sistema versus la responsabilidad civil. Imagínense, mientras dura un juicio, sumado al estrés, a la angustia que le genera, no solo los abogados, es importante señalar esto, pero los abogados estamos acostumbrados a litigar, no nos hace mella, tenemos cuero duro. Para un trabajador estar frente a un juicio con su empleador de 4, 5, 6 años es un desgaste moral que hay que ponderar, ¿eh? Una solución rápida para el infortunio laboral no deja de ser un beneficio intangible, pero que no podemos dejar, si somos honestos, de considerar en favor del trabajador damnificado. Pero bueno, volvamos a las presunciones. ¿Cuándo puede ser, desvirtuada esta presunción provisoria, pero plena, absoluta, de pleno derecho? Cuando, cesada la incapacidad temporaria o fallecido el trabajador, son los dos supuestos, haya que determinar de manera definitiva el nexo de causalidad. Digamos, si no hay secuelas, esto no va a ocurrir, porque cesa la ILT. Pongamos un trabajador que está en su casa o que lo internan, que está 10, 15, 20 días, 1 mes, 2 meses en condición de ILT, no tiene secuelas, no va a acudir a la Comisión Médica Central. Entonces, la presunción operó plenamente para darle cobertura transitoria y de pleno derecho. Ahora, repito, si tiene secuelas incapacitantes, si tiene divergencia en el alta, entiende que no puede volver a su puesto de trabajo o falleció, en este caso serán sus derechohabientes, que acudirán a la Comisión Médica Central, que el artículo 3 del decreto 397 le confiere competencia originaria, ya no es como el 1278, que interviene la Comisión Médica Jurisdiccional y si entiende que se trata de una no listada, acude después a la Comisión Médica, eleva directamente a la Comisión Médica Central. No, acá la Comisión Jurisdiccional va a operar como una suerte de mesa de entradas nada más para que no haya inequidad respecto de los trabajadores del interior, porque la Comisión Médica Central tiene domicilio en la Cava, en la ciudad de Buenos Aires. Pero la competencia es originaria y exclusiva de la Comisión Médica Central para dirimir el nexo de causalidad. Ahora, eso está en el artículo 3. Del 1 y el 2 hablamos, juegan juntos. El 1 establece la presunción de pleno derecho para los trabajadores dispensados del ASPO. El 2 ratifica que no es posible rechazar, aunque se puede plantear un tema de inadmisibilidad formal, como es lógico, no puede presentarse cualquier cosa, que le cayó a jurídicos de la superintendencia, a través de un reclamo, en un trámite brevísimo de 48 horas, si la aseguradora considera inadmisible la denuncia porque el diagnóstico no reúne las condiciones elementales que están en el propio DNU, no fue emitido por autoridad válida, por ejemplo, o no está la dispensa, entonces no se puede acreditar que el trabajador estuvo verdaderamente bajo las circunstancias que merecen esta protección, sino que estaba en la casa, bueno, puede cuestionarlo. Ahora, no lo resuelve la RT, el trabajador opta por un reclamo que en 48 horas la gerencia de jurídicos de la superintendencia, que está en este momento a mi cargo, resuelve el caso. Hasta ahora hemos tenido 12 casos y 11 los hemos resuelto por la positiva, entendiendo que no le asiste razón a la RT y que hay que dar cobertura. Y son todos personal de salud. Todos personal de salud, que ahora vamos a hablar de personal de salud. Seguimos con las presunciones. El primer párrafo del artículo 3 prevé lo que mencioné recién, que es la competencia originaria. Acá estamos en inadmisibilidad formal, que es lo que le dije recién, las 48 horas. Yo no soy de seguir los PowerPoint, la verdad, pero bueno, creo que ayudan también al auditorio, pero no me cuesta atarme al PowerPoint. A veces voy más adelante o vuelvo. No soy muy vaquiano en el manejo del PowerPoint. Me van a disculpar, por favor. Pero a ver. Denuncia, admisibilidad, objeto de presentación, escrito. Acá está. Acá estamos en lo que se presenta después ante la Comisión Médica Central. Pero entonces, el artículo 3 del DNU prevé
en su primer párrafo la competencia originaria, donde dice con toda claridad que habrá que acreditar el nexo de causalidad, directo e inmediato, y que no hay ningún factor ajeno al trabajo. Lo presenta como algo inexcusable, ¿no? Para no trastocar lo que dije de entrada, digamos, eso que es muy propio del sistema de riesgos y que lo hace operativo, lo hace sustentable económicamente, porque la seguridad social es muy importante y tiene un trasfondo ético que tenemos que nosotros apreciar y querer y admirar, porque la verdad el derecho civil, la complejidad de las sociedades modernas han puesto en evidencia que no dan respuesta, que hay ciertos ciudadanos que están en desventaja, y esos ciudadanos merecen una respuesta del Estado. Todo eso se llama seguridad social. Ahora, si la seguridad social no es sustentable económicamente, ¿qué pasa? Las naciones se endeudan, colapsa todo, no sirve de nada, no puede ser pura retórica. La seguridad social hay que ver cómo se financia. Yo no de ninguna manera me opongo a que se financie, como hemos visto recién, muchos institutos se financian no a través de sistemas contributivos, sino de impuestos o de rentas generales. Macanudo, eso hay que ver cuál es el mejor modo, pero tiene que ser sustentable económicamente, porque si no es una patraña, es un engaño para toda la sociedad. Y después el colapso arrastra la capacidad que tiene el Estado de financiar y de afrontar otras prestaciones que tiene a su cargo, como la seguridad, como la defensa, como la educación. Entonces, me parece que en eso hay que ser muy claros y destacar ese aspecto loable del sistema de riesgo de trabajo que este DNU no trastocó, que es garantizar la sustentabilidad económica financiera. Entonces, volvamos a cómo lo preserva el DNU. Establece en su segundo apartado otra presunción, siempre para la población dispensada. Estamos hablando siempre de la población dispensada, pero ya en el ámbito no del periodo temporario, donde no hay distingo. El periodo temporario, todas las poblaciones dispensadas tienen la cobertura inmediata y gozan de la presunción iuris et de iure, de pleno derecho. Cuando, repito, se trata de discutir el nexo de causalidad, las secuelas definitivas, incapacitantes o la muerte, interviene un tribunal administrativo que no es otra cosa, la Comisión Médica Central es un tribunal administrativo, es la alzada del tribunal administrativo, para dirimir la controversia. Para esto se le dan al juzgador administrativo ciertas indicaciones para a la hora de valorar y ponderar la prueba, como se hace con cualquier juzgador, como hacen las normas procesales, ¿no? Para los jueces propiamente dicho. Y se establecen presunciones en determinados supuestos. Uno son los contagios, elevado o relevante número de contagios, dice la norma, y el otro es hechos reveladores. Bueno, son elementos que no son taxativos, son líneas indicativas que en el ejercicio de la sana crítica deberán estos juzgadores administrativos aplicar, es decir, determinar cuándo pueden aplicar la presunción iuris tantum, es decir, se invierte la carga de la prueba. La norma no habla de presunción iuris tantum, pero lo dice en otros términos, se puede invertir. La Comisión Médica Central podrá invertir la carga probatoria, que como ustedes saben bien, en principio siempre cae en cabeza de quien acciona, de quien pretende la reparación, de quien acude al órgano jurisdiccional. En estos casos, la CMC va a poder invertir la carga de la prueba, es decir, cuando hay alto grado de contagios, se va a presumir que el nexo de causalidad está dado, o cuando hay hechos reveladores. Ya veremos que se va a generar una jurisprudencia administrativa de cuáles son estos hechos reveladores. Pero no va a ser antojadizo y ahí van a jugar los secretarios técnicos letrados, que a los que les mencioné hace un rato, porque claramente la reglamentación está exigiendo que intervengan los secretarios técnicos letrados, no solo en ejercer un control de legalidad, como lo hacen en los términos del artículo 7 de la Ley de Procedimientos Administrativos y las distintas leyes de provincias de procedimientos administrativos, siempre exigen el dictamen jurídico previo. En este caso, no se van a limitar a emitir el dictamen jurídico previo de legalidad del acto, sino se van a adentrar a efectuar un análisis sobre el nexo de causalidad. Hasta ahí el artículo 3 del DNU y esta primer presunción iuris tantum, que ustedes ven que cuando se da la presunción iuris tantum, la enfermedad no listada se asemeja a la listada. Y es importante tenerlo en cuenta. La enfermedad listada, por el hecho de estar listada, y que lo está,
como consecuencia de un análisis sesudo, detenido de los agentes de riesgo, con la previsible, digamos, causalidad entre el riesgo, la exposición, la sintomatología y la actividad laboral concretamente considerada, es una presunción. El hecho de que una enfermedad esté listada hace presumir que el nexo de causalidad se da, no hay que acreditarlo de una manera tan acabada como en la no listada, no hace falta petición fundada. Demos un ejemplo, por ejemplo, que a mí me gusta utilizar porque me parece ilustrativo, la brucelosis. Es una enfermedad profesional listada. ¿Qué significa? Que si un trabajador cuyo SIU, cuya actividad es un matadero o un frigorífico, es decir, tiene contacto con el ganado, que es el portador del agente de riesgo específico, que se llama brucela, es una bacteria. Ahí tenemos los 3 elementos, los 4 en realidad. El trabajador está enfermo, con la sintomatología, el cuadro clínico propio de una brucelosis, fiebre ondulante, no sé, y otros síntomas. Está el agente de riesgo, que es la brucela. ¿Por qué está el agente de riesgo? Porque se determina que el SIU trabaja en un frigorífico, ahí ya se supone que hay, no tiene el trabajador que probar con qué vaca, digamos, se contagió. Ya está, ya se presume que el nexo de causalidad está dado. Eso es una listada. En la no listada no hay ninguna de estas presunciones, hay que probarlo todo y de una manera estricta. En la presunción, volviendo a la COVID del 367 del primer párrafo del artículo 3, esta inversión de la carga de la prueba, esta presunción iuris tantum, que puede desvirtuarse en el caso concreto con prueba contraria, opera como si fuera una listada. Vamos al artículo 4 del 367. Este es un artículo que está específicamente dirigido a la población que se consideró también por razones de ética social, por razones axiológicas, digamos, de valorar, de proteger y de premiar, digamos, de exaltar el esfuerzo que asumen los trabajadores del sector salud, por el hecho de que vemos que son los que más se están contagiando en todo el mundo y también en nuestro país, son los que están más expuestos al riesgo de contagiarse de un virus que en muchos casos es mortal, digamos, no es chiste, está claro que no es chiste. Gente que se está muriendo en nuestro propio país. Por consiguiente, hay que proteger de una manera clara, contundente, inequívoca al personal de salud. No solamente a través de la presunción para la cobertura inmediata, que como les dije recién opera con plena eficacia, sino también en el caso de que lamentablemente pudieran quedarle secuelas incapacitantes, cesada la ILT o que murieran, en cuyo caso la Comisión Médica Central directamente entiende que es como una listada. No está redactado en esos términos. Dice, se considerará enfermedad profesional como si fuera una listada. Chao, no se discute. Acá hace falta incorporar prueba en contrario para demostrar que no es una listada. Para que opere el derecho, digamos así, no de cobertura temporaria para la curación, sino el derecho resarcitorio propiamente dicho, porque ahí, en el caso de la muerte, bueno, ya sabemos cómo se determinan las indemnizaciones en caso de fallecimiento, están en la ley, y por las incapacidades permanentes están los consabidos polinomios de cálculo que están también en la ley, en donde juegan los porcentajes de incapacidad, la edad del trabajador y la remuneración, ¿no?, del último año. Pero bueno, hasta ahí me parece que hemos tratado lo esencial de la cobertura de la COVID. No quiero tampoco excederme en el tiempo porque me interesa mucho. Claro, ya son las 19:40, me parece que sería bueno habilitar, si le parece, doctor Cosia, a posibles dudas, preguntas, intercambio de ideas. Yo con mucho gusto, porque no quiero que sea esto una mera exposición así unilateral, un soliloquio. Me parece que somos todos colegas y yo vengo de la profesión también, ¿eh? Yo hoy soy funcionario, pero mañana voy a estar seguramente en el lugar de ustedes o de muchos de los que me escuchan, así que me parece que puede ser interesante. El aspecto reglamentario no quiero, me parece que puede ser tedioso que yo me limite a decir la resolución 38 establece que el requisito es tal o cual. Me parece que va a ser más dinámico para todos que yo pueda responder preguntas, ¿no? Yo sé que no se puede habilitar el audio para todos porque si no es caótico y no nos escuchamos, pero con preguntas por ahí por escrito, no sé si es que se han presentado. Invitamos a que hagan las preguntas por escrito y se las vamos trasladando al trabajador. Por ahí preguntaron cuáles podrían ser las secuelas incapacitantes. ¿Cuáles podrían ser? Bueno, es un tema médico.
Pero yo hablo bastante con los médicos, me interesa, porque una de las cosas lindas que tiene este sistema es que es multidisciplinario. Uno no puede trabajar en riesgo de trabajo, en el sistema de riesgo de trabajo, si pretende estar encorsetado en su sola disciplina. Digamos, yo me pongo en abogado, en la Torre de Marfil, a mí no me hablen más que de normas o de principios generales del derecho, porque yo lo demás para mí no existe. No, acá hay que hablar con médicos, hay que hablar con ingenieros expertos en higiene y seguridad por la parte preventiva, hay que hablar con economistas, hay que ponerse de acuerdo, es una cosa muy linda. A mí me ha hecho, bueno, estoy en mi etapa, en el ocaso, digamos, de mi vida, o entrando en el ocaso de mi vida activa, profesional, pero en su tiempo, hace 25 años, aprendí tanto yo, trabajando en el sistema de riesgo de trabajo, que le tengo gratitud definitiva, digamos, me abrió muchas puertas desde el punto de vista profesional, intelectual, me ayudó enormemente, así que ese ejercicio yo lo hago, lo practico diariamente, les diría, y me gusta mucho conversar con los médicos laboralistas, y bueno, ellos están analizando, no es la especialidad de ellos, pero bueno, como médicos laboralistas que son, la cuestión de epidemiología les interesa mucho, y más ahora que tiene cobertura por el decreto que acabo de reseñar, así que hoy pasó a ser una enfermedad profesional. Y me dicen que no, ellos analizan, leen trabajos, como suelen hacer los médicos de todo el mundo, ¿no? No se sabe todavía cuáles son los órganos potencialmente afectados, ¿no? Parecería que no es solamente las vías respiratorias, no son solamente las vías respiratorias las que pueden quedar dañadas. Así que bueno, veremos. A la luz de los casos nos iremos enterando de cuáles son los daños y las secuelas que puede dejar cuando las deje. Por ahí hay muchos trabajadores, sí, estamos hablando de trabajadores, en este caso, no deja ninguna secuela. Así que no lo sé, francamente no lo sé. Le hago una pregunta yo. Con respecto a este nexo causal estricto, inmediato y excluyente que establece la ley de riesgos respecto a las enfermedades no listadas y que interpreto que también el decreto adhiere a esa postura. Por ahí mucha doctrina critica este nexo causal con respecto a la exclusión de tratar como una enfermedad profesional a aquellas personas que tengan una predisposición o la habilidad a contraerla. Y por ahí alguna doctrina como Machado se plantea en justamente esta enfermedad donde los agentes de riesgo preexistentes, como sea una enfermedad preexistente o una hipertensión o una diabetes, pueden tener mayor, o sea, pueden llegar a generar algún tipo de efecto dañoso sobre la persona. No sé cómo ve usted esa interpretación o si entiende que las presunciones pueden jugar a favor en este caso. En primer lugar, tengo gran admiración y respeto intelectual por el doctor Machado. Es de los autores más lúcidos y más profundos de los que tratan el tema de riesgo de trabajo. Conozco su posición, pero no puedo compartirla salvo que aspiremos de lege ferenda a un sistema distinto, que no sea este. Quizás un sistema de seguridad social como plantea Mario Ackerman también, ¿no? Por quien tengo también un gran respeto intelectual y que me ha invitado en algunas ocasiones a compartir actividades así académicas, pero la verdad es que, bueno, con lo que tenemos hoy, no podemos admitir que funcione el sistema de riesgos si incorporamos la concausalidad, que en definitiva eso es lo que plantea el doctor Machado. La concausalidad. Es indeterminable después el costo de la reparación. No vamos a tener ni compañías de seguro. Ustedes podrán decirme, bueno, pero entonces no nos interesa esto. Queremos la concausalidad. Bueno, la historia de la concausalidad la resumí yo brevemente durante los primeros minutos de la charla, recordando, evocando qué le pasó al sistema de la 96-88 y las creaciones pretorianas que admitían la indiferencia de la concausa, la concausalidad, la posibilidad de resarcir aún en supuestos de la habilidad, ¿no? Elementos, bueno, que la red de riesgo claramente como un presupuesto axiomático, desde el día 1 lo dijo en la norma y lo ratificó, la sucesiva interpretación de las normas que se hizo a través del servicio jurídico, concretamente de la superintendencia y los pronunciamientos de las comisiones médicas. No hay acá concausalidad. Es algo, digamos, es una expresión de deseos, pero no se le puede exigir al sistema de riesgos ese tipo de cobertura porque no es compatible
con la lógica del seguro, digamos. No se sustentaría el prisma del que hablan siempre los especialistas en la actividad, tanto juristas como económicos, ¿no? De la actividad aseguradora, el prisma de las condiciones técnicas, jurídicas y económicas de la actividad aseguradora, se desmorona. Entonces vamos a tener que pensar en un sistema distinto, decir, bueno, rentas generales, un impuesto especial. ¿Quién aporta para ese impuesto? Veremos. ¿Quién afronta la carga impositiva? Ya veremos. ¿Quiénes? ¿Qué sectores productivos? Alguien lo paga, mis estimados colegas y doctor Cosia. Este sistema de riego lo paga el sistema productivo nacional, no lo pagan las ART, ni tampoco los fondos superavitarios que hoy alcanzan a 4.000 millones de pesos del fondo del 570, el fondo fiduciario, es una suma importante ahora. No sabemos si va a alcanzar, porque no sabemos cuántos trabajadores se van a enfermar, pero eso no es plata de las ART, que las ART graciosamente asignaron ese fondo, ¿no? Es una detracción que con cada alícuota hay una porción fija que se destina a ese fondo. Y bueno, y que el propio DNU estableció, para que no quede desfinanciado, el mismo DNU previó que tiene que haber un fondo de garantía dentro de este fondo de un 10%, para que haya que tomar con tiempo previsiones por si se desfinancia, e incrementar el aporte, por ejemplo. Hoy no se puede hablar de eso, porque hablarle hoy a los empleadores, cuando, digamos, somos todos conscientes, nos afecta a todos en nuestra economía personal. Nosotros no somos empleadores, no somos empresarios, o algunos por ahí también lo son, pero la verdad la situación está delicada para imponer cargas adicionales, ¿no?, al sector productivo. Tanto que el Estado está abriendo líneas de asistencia laborales y productivas, como ustedes saben muy bien, ¿no? Se están pagando parte de las remuneraciones. Así que bueno, está bien la pregunta, me da pie a pensar en muchas cosas y sí. Leo alguna pregunta acá. ¿Cuál sería su posición respecto de que si podría considerarse un accidente en ocasión de trabajo como piensa algún sector de la doctrina? Se pensó en un momento y algunos países optaron por esa vía. Yo creo que si se hubiera incorporado por la vía de un accidente, me parece que este distingo entre las dos presunciones, en primer lugar, se complejizaba bastante más. Y por otro lado, se corría el riesgo de desvirtuar la jurisprudencia administrativa muy consolidada que hay, jurisprudencia administrativa y jurisprudencia judicial, stricto sensu, acerca de lo que ha de entenderse por un accidente a diferencia de una enfermedad, y un accidente por el hecho o en ocasión. El accidente tiene que ser un hecho súbito y violento. La subitaneidad, se puede admitir un contagio de enfermedad infecciosa, no es un proceso lento como el propio del contagio de una enfermedad, que no es un hecho aislado, es un proceso. Enfermedad, en principio, hay factores de riesgo, uno no sabe cuándo lo contrajo, sobre todo de ciertas enfermedades que tienen que ver con malas posturas, ¿no? Imagínense, varices, úlceras, ¿no? Hay muchas enfermedades que tienen que ver con lo osteomuscular, y uno dice, bueno, ese ha sido un lento proceso que terminó afectando la estructura ósea del trabajador. Eso es un proceso, no es un hecho súbito. Pero la violencia, la verdad, sé que hay posiciones encontradas, ¿eh? Algunos consideran que hay violencia por el contagio. Yo no la veo. Por lo que hemos entendido, por lo que se ha entendido por violencia, tiene que ser una afección inmediata, directa a la salud, visible. No lo veo. Pensemos en la cuestión esta tan dolorosa por el hecho de que no sabemos no sabe el Estado cómo manejar. Nos preocupa a todos. Esto de que podemos ser durante 72 horas o más todavía enfermos asintomáticos y estamos alegremente contagiando sin saber que somos enfermos y que estamos contagiando. Y ya nos contagiamos. ¿Dónde está la violencia? No la veo. Repito, hubiera implicado desnaturalizar un concepto jurídico que es útil, y que bueno, el doctor Manrique, que sé que está presente porque fue uno de los organizadores de esta charla, es secretario técnico del Estado ante la Comisión Médica de San Juan, y tienen que expedirse sobre estos temas también, ¿no? La cuestión de la violencia en el accidente. Así que bueno, se optó por ese camino. Se podría haber optado por otro, pero me parece que fue una buena elección. No es dogmática la posición, ¿eh? Repito, hay países que optaron por considerar que es un accidente.
Parece que la discusión también venía antes de que salga el decreto. Por ahí todos los doctrinarios estaban especulando o haciendo una teoría en base a si era enfermedad no listada, si se podía meter como un accidente por un hecho súbito violento. Toselli y Maroncini tenían como una doctrina particular donde varios autores se encuadraron, pero me parece que la discusión terminó cuando se sancionó el decreto estableciendo que era una enfermedad no listada presuntivamente. Esa sería mi opinión, no sé si... No, así es, doctor. Sigo con alguna... Sí, muchos de los reclamos venían en línea a decir incorporen al listado, que se incorpore al listado. Un DNU puede omitir la intervención del comité consultivo. Pero bueno, se optó por una no listada. Entonces no se alteró el concepto de accidente ni se alteró el concepto de enfermedad profesional listada. Ahora sí, reconozco, por si hay alguna pregunta en torno de eso, que esto es también una nueva categoría, ¿eh? Sí, sí. Este 367 vino para quedarse en el sentido de que los que nos gusta pensar estos temas, es una nueva categoría, no es una no listada cualquiera, porque en las no listadas no hay presunciones, mientras que acá hay presunciones. Presunción de cobertura inmediata durante el periodo temporario y presunción sobre el nexo de causalidad en los supuestos del artículo 4 y del segundo párrafo del artículo 3. No es una no listada cualquiera. Así que es una contingencia nueva, seguro. Tengo una pregunta referida al tema. Dice si en el artículo primero opera la presunción para limitar la cobertura. Es decir, si dicha presunción es distinta a la reparación de sus posibles incapacidades posteriores. Sí, es distinta. Es transitoria. Es para el periodo temporario de la incapacidad. Bien. De la ILT, del artículo 13, ¿no? De la ley de riesgo, que distingue muy bien del periodo temporario, en donde caen, como ustedes imaginan, la inmensa mayoría de las actuaciones y de las contingencias que pasan por el sistema, son ILT, son temporarias. Algunas implican baja laboral de pocos días, algunas más graves de algunos meses, y otras dejan de ser ILT, se declara el alta, o se produce el fallecimiento, porque también ocurre. Sabemos que tenemos más o menos 300 infortunios laborales de fallecimiento por año en Argentina, no bajamos de ese número desde hace varios años. Hay mucho ahí atribuible al itinere. Bueno, yo ya anticipé mi posición. Hoy, de ley de data, es infortunio laboral. A mí me gustaría que no lo fuera, porque también enturbia la estadística. Porque repito, ¿qué tiene de laboral? Bueno, es una decisión del legislador del año 60, la ocasionalidad llevada al extremo. Pero no, son cosas diferentes. Una cosa es la incapacidad temporaria. Para esa incapacidad temporaria opera de manera inmediata, con presunción no desvirtuable de pleno derecho la cobertura. No se puede rechazar en los términos del artículo 6, 5 y 6 del decreto 7 y 17. No es posible rechazar. La RT tiene que dar cobertura. Y si no la da, hay que acudir por vía de reclamo, por la página web y ahora por la mesa virtual, que la hemos habilitado a través de la resolución 44, que se publicó el día de ayer en el boletín oficial, por mesa virtual reclamo COVID. Y eso en 48 horas está resuelto por la gerencia de jurídicos. La RT no puede rechazar. Si se trata de una persona dispensada del deber de aislamiento y que tiene el diagnóstico, ¿no? Positivo. Le hago las últimas preguntas, doctor, y lo liberamos. Sí. Respecto a las secuelas incapacitantes del COVID, las cuales no se encuentran determinadas en la actualidad, ¿cómo serían las mismas valoradas en el caso que no se encuentre dentro de las previsiones del baremo? En caso que no encuadren, pregunta la doctora Ramos. Es interesante el tema del baremo, pero el baremo es amplísimo, ¿no? Es sumamente casuístico. No me voy a meter en un tema que es eminentemente médico, ¿no? Me impacta también, pero bueno, ahí hay factores de ponderación y el organismo es uno. El baremo del decreto 659, que fue modificado también, pero bueno, en líneas generales sigue vigente el baremo, el mismo baremo que se sancionó inmediatamente después del listado del decreto 658, es muy antropométrico, digamos, no hay mucho para inventar. Si son dolencias del sistema respiratorio, bueno, juegan los factores de ponderación, sobre los cuales reconozco que es donde hay más debate. Lamentablemente, me gusta la pregunta de la doctora Ramos porque son pocos los abogados que se meten en el baremo.
Los abogados dicen, no, es una cosa muy médica. Y sin embargo, hay mucho para decir acerca del baremo, porque los factores de ponderación pueden alterar en mucho el porcentaje de incapacidad. Y eso deriva en el futuro laboral del trabajador y en el quantum de la prestación dineraria resarcitoria. Así que, repito, no me voy a meter en algo que no es de mi incumbencia directa, pero yo entiendo que no somos marcianos, lo que va a ocurrir con la COVID no es para marcianos, digamos. Ahí va a haber incapacidades que de una manera más o menos directa, por analogía, van a poder encuadrar en alguno de los supuestos del baremo, que es la evaluación de incapacidades, ¿no? Bien. A ver si hay otra pregunta. Si no... Bueno, ahí la doctora Ramos dice que el problema es que muchas secuelas no están previstas en el baremo, en el listado de enfermedades. Es posible, es posible. Es posible y bueno, veremos. Está claro que hasta ahora a la CMC no llegó ningún caso, significa que no hemos tenido ningún fallecimiento, gracias a Dios, y claramente CSDLT no, porque bueno, tienen que pasar 2 años, ¿no? Cuando llegue a la CMC, veremos los pronunciamientos del CMC y bueno, es un tribunal administrativo. De ahí surgirá quizás la necesidad de ampliar el baremo, la tabla de evaluación de incapacidades. Puede surgir, yo no lo descarto, ¿eh? No lo descarto. Reconozco, he oído lo que dice la doctora Ramos en el sentido de que no toda incapacidad está en el baremo y que requeriría una ampliación. Sé que es una posición controvertida, hay médicos laboralistas que me dicen que no es así, que se trata de encontrarle la vuelta, digamos, entre comillas, pero que las incapacidades están. Pero bueno, no es debate para mí, no quiero ser macaneador, no es un tema mío. Para el caso, por ejemplo, donde un trabajador esté sin cobertura, que se opte por la vía extrasistémica según fallo Silva contra Unilever, ¿sería necesario hacer el paso previo por comisión médica? ¿Un no registrado? 28 No, un trabajador que no esté cubierto. Por ejemplo, se da mucho que las enfermeras y los médicos no tienen una relación de dependencia directa, por lo tanto no tienen ART. Esos 28.2, omisiones, ahí, si el empleador, si el quit tiene ART, cubre la ART y repite contra el empleador. Bien. Porque es responsabilidad del empleador tener regularizada su nómina. Entonces se lo responsabiliza. Es el 28.2 de la ley. Ahora, si es un no, digamos, directamente, digamos, nosotros siempre decimos 28.1 es el negro negro y 28.2 es el tobiano, ¿no? El negro negro es el empleador que no cumplió con la obligación legal de tener cobertura de riesgo. El trabajador va directamente a la justicia. Ahora, no va a tener la cobertura inmediata, por supuesto, pero va a ir a la justicia. El juez, aunque se trate de una provincia adherida, como el caso de la provincia de San Juan, no le va a exigir al trabajador que agote la instancia administrativa previa. La va a considerar agotada, digamos, no aplicable. Está en la ley complementaria. ¿No es cierto? Bien. Le hago la última pregunta, doctor, y lo liberamos. Sí, doctor Costa. ¿Qué sucedería si el trabajador se contagia de COVID dentro de una base laboral que no debería estar abierta porque no tiene la habilitación estatal como actividad exceptuada? ¿La ART podría negarle la cobertura? A ver, perdón, se contagia en un establecimiento que debería estar bajo cuarentena, que no está habilitado. Que no debería estar abierta porque no tiene la habilitación estatal como actividad exceptuada. ¿La ART podría negarle la cobertura? No sé si la doctora Testa quiere aclarar la pregunta. Yo entiendo lo siguiente, ahora le damos la palabra a la doctora Testa. Para mí, en esos casos, así como cuando el empleador manda a trabajar a un trabajador que, supongamos, población de riesgo que tiene más de 60 años y se contagia, para mí, sin perjuicio de que la ART no va a poder rechazar, porque la denuncia va a ser admisible, porque el trabajador va a contar con el diagnóstico positivo y con la dispensa, yo creo que ahí la ART va a tener que cubrir, va a poder repetir y además se va a exponer el empleador a una responsabilidad en los términos del hoy, era el 1702 que estaba, ¿no es cierto?, en el Código
civil anterior, que en el inciso 1 del artículo 39 de la LRT, que se derogó por la 26773, bueno, responsabilidad civil del empleador, directamente, por culpa. El 1072, ¿se acuerdan que estaba? Responsabilidad, dolo del empleador es para mí eso. Pero la RT tiene que cubrir. En mi opinión, tiene que cubrir la RT. Porque se dan los presupuestos, porque si no, empezamos a debilitar el alcance de la presunción iuris et de iure. Y yo en eso quiero ser muy, muy tajante. Estos trabajadores que están dispensados de estar bajo la protección del aislamiento, hay que protegerlos. Repito, por una razón de ética social. No podemos darles el mismo tratamiento que los que están en la casa. Están trabajando por el bien común, para que no se paralice la sociedad. Entonces esa presunción hay que defenderla a ultranza. Esa es mi posición y es lo que yo traduzco en las opiniones jurídicas del servicio jurídico que está a mi cargo, ¿no? De la superintendencia. Pero la doctora Testa, ¿qué será la doctora Natalia Testa o será otra doctora Testa? Sí, Natalia Testa. Ah, sí, es Natalia, Natalia. Ah, va a aportar algo muy, muy bueno seguramente la doctora Natalia Testa. Es otra secretaria técnica letrada. Y acá veo el doctor Gutiérrez, Germán. ¿Cómo está, Germán? Muy bien, Alejandro. Escuchando. Me alegro. ¿Y dijo algo la doctora Testa? Hola a todos. Hola, Natalia. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Cómo estás, Alejandro? Bien. No, yo coincido con vos porque creo que es un tema, por lo menos en mi localidad, que quizás se plantee esto de que hay muchos trabajadores que, no estando exceptuadas las actividades que desarrollan, están concurriendo al trabajo y, bueno, algunos de ellos se han incluso aparentemente contraído el virus. Con lo cual, a mí me parece que si ya el trabajador está en una situación más gravosa por concurrir a un lugar que no debería tener que concurrir. Ya se expone incluso a que, por ejemplo, lo paren la policía para pidiéndole hacia dónde se trasladan, iniciando una causa penal y demás. Así que a mí me parece que coincido con vos en que no podemos negarle la cobertura y que el empleador deberá responder porque claramente para mí es una situación de dolo. Dolo. Porque para mí sí. Para mí se configuraría, no sé qué opina Germán o alguno, ahí vi que hay varios STL por ahí dando vuelta, pero para mí es claro que no podemos esa irresponsabilidad del empleador, que la, digamos, entre comillas, que la asuma el trabajador. Me parece que siendo la posición más débil siempre en este tipo de relaciones, y más en el contexto en el que estamos, donde se expone su vida, me parece que debemos hacer hincapié en eso. Pero bueno, es una posición muy personal, por eso me gustaba contar con tu opinión. No, personal, pero pasa a ser institucional, A mí no nos ha entrado todavía un caso así, pero en cuanto entre, vamos a decir esto que acabas de decir, que a afirmar vos, Natalia, y que yo anticipé. Esa va a ser la posición. Sí. Salvo que venga el superintendente y me diga, no, eso no lo vamos a respaldar. Entonces, bueno, veremos. Sí. Hay que cambiar los principios, como Groucho Marx, pero no creo que ocurra eso, claro. No va a ocurrir. Ojalá que no. Bueno, doctor, vamos dando por finalizada esta actividad. La verdad que ha sido muy enriquecida. Me trabé mal. Vamos. Sí. No sé. ¿Estoy en audio? Sí, se oye perfecto. Sí. Bueno, vamos dando por finalizada esta actividad. Muchas gracias por la participación de todos los colegas que han estado activamente siguiendo esta disertación con la posterior debate. Muy agradecido a la presencia de usted, doctor, y bueno, espero que sea la primera de varias actividades que podamos hacer desde el Instituto de Derecho Laboral en conjunto con la Superintendencia, porque la verdad que son muy, muy útiles. ¿Cómo no, doctor Cosia? Cuenten conmigo. Y cuenten con los STL, que veo que hay varios, que saben mucho más que yo. Están todos los días ahí en la trinchera de la comisión médica. Dan unas charlas que son magníficas.